Presentación sobre la aplicación de transistores. Conceptos de polarización. Análisis de C, análisis AC, emisión común, colector común, base común y máxima excursión simétrica. Análisis de C. En la zona de corte, el transistor no deja pasar corriente ni a la entrada ni a la salida. En saturación, con pequeñas variaciones de tensión se producen grandes variaciones de corriente, mientras que en activa la corriente de colector se mantiene proporcional a la corriente de base. Podemos pensar que en activa la corriente de colector se mantiene proporcional a la corriente de base. Análisis AC. Los transistores tienen un modelo equivalente que permite aplicar los métodos tradicionales de análisis de circuitos, mallas y nodos. Estos modelos se obtienen del estudio de las ecuaciones que rigen el comportamiento de los transistores. Emisor común. La señal se aplica a la base del transistor y se extrae por el colector. El emisor se conecta al punto de la tierra masa tanto de la señal de entrada como de salida. En esta configuración existe cada ganancia tanto de tensión como de corriente. En caso de tener resistencia de emisor, RE debe ser mayor de 50 ohmios y para frecuencias bajas se aproxima bastante bien la impedancia de salida por RC y la ganancia en tensión por la expresión. Colector común. La señal se aplica a la base del transistor y se extrae por el emisor. El colector se conecta a las masas tanto de la señal de entrada como a la de salida. En esta configuración se tiene ganancia de corriente, pero no de tensión, que es ligeramente inferior a la unidad. La impedancia de entrada es alta, aproximadamente la impedancia de carga. Además, la impedancia de salida es baja, aproximadamente menor que la de fuente de señal. Base común. La señal se aplica al emisor del transistor y se extrae por el colector. La base se conecta a las masas tanto de la señal de entrada como a la de salida. En esta configuración se tiene ganancia solo de tensión. La impedancia de entrada es baja y la ganancia de corriente algo menor que 1, debido a que aparte de la corriente de emisor sale por la base. Si añadimos una resistencia de emisor, que puede ser la propia impedancia de salida de la fuente de señal, un análisis similar al realizado en el caso de emisor común, da como resultado que la ganancia aproximada es máxima excursión simétrica. La máxima excursión de simetría es cuando el punto de operación Q se ubica justo a la mitad de la recta de carga del transistor a utilizar, permitiendo una máxima variación en la corriente del transistor. La importancia de lograr esta característica en un circuito con transistor es que debido a que los circuitos se someten a fuertes cambios de frecuencias, es necesario garantizar que el punto de operación se encuentre en un nivel medio y siempre proporcione una salida amplificada sin que éste se distorsione. Aplicaciones de los transistores. Los transistores se utilizan especialmente en 3 campos. Primero, en amplificación, ya sea de tensión o corriente. En estos casos, el transistor opera en la zona lineal de trabajo. El concepto de amplificación viene impuesto por las condiciones eléctricas de numerosos dispositivos electrónicos. 2. En el tratamiento de la señal.
Para este tipo de aplicaciones, el transistor puede operar tanto en la zona lineal como en la zona no lineal. Todo depende del tipo de aplicación que desees implementar. Estamos hablando de dispositivos como los generadores de corriente, los multiplicadores de dos señales, entre otros. Tercero, como elementos adaptadores y aisladores entre etapas distintas de un circuito eléctrico. Se puede emplear el transistor para aislar dos etapas de un determinado dispositivo y eliminar los problemas que pudieran aparecer. Bueno, por último, podemos generalizar que los transistores sin pequeños dispositivos empleados en todo tipo de circuitos, ya sea relacionados con la electrónica digital o análoga, ya que forman el alma mater de los actuales microprocesadores y demás elementos digitales.